Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Ok, hermanos. ¿Cuántos hemos sido bendecidos las últimas 2 semanas con la serie que hemos estado viendo? ¿Cuántos hemos sido bendecidos? Amén. Bueno, hermanos, yo hoy les traigo una campaña. ¿Sí? No política, ni ningún meeting. No, hermanos. Eso es para otros escenarios. Hoy continuamos viendo el libro de Jonás y analizando esta semana, mirando mi bosquejo, estudiando y rumiando un poquito más. Para el capítulo que hoy vamos a ver, yo decía, Señor, después de estudiar el capítulo 1, capítulo 2, esta frase venía a mi mente y a mi corazón. Numeral, todos somos Jonás. ¿No cree usted eso conmigo? Todos somos Jonás. Así que yo lo invito a que se una a esa campaña. Todos somos Jonás en esta mañana. ¿Por qué todos somos Jonás? Permítame establecer una introducción leve, corta, para después de entrar a la palabra y poder enrumbarnos en la palabra, que es lo que realmente va a nutrir nuestro espíritu. ¿Por qué todos somos Jonás? Cuando observamos en Jonás capítulo 1, observamos a un hombre llamado por Dios a una misión, a una designación. Pero Jonás, en su rebeldía, en su manera de pensar, en su forma de reaccionar ante este llamado, lo que hace es que huye a un punto contrario al que Dios le había llamado. Dicen los estudiosos que del lugar donde Jonás estaba hacia el lugar donde Dios lo había enviado, que era Nínive, eran aproximadamente unos 900 kilómetros. Pero la decisión de Jonás, contraria a lo que Dios le había mandado, eran aproximadamente 4,000 kilómetros de distancia hacia la península ibérica, lo que hoy conocemos como España. O sea, Jonás tomó la decisión contraria a lo que Dios había mandado o había ordenado. La pregunta es, ¿no creen que todos somos Jonás en algún momento? Todos somos Jonás. Y hemos tomado decisiones contrarias a lo que el Señor nos ha enviado o nos ha ordenado hacer. Y quiero comenzar también esta introducción con la siguiente pregunta, para todos en general. Iglesia, preguntémonos lo siguiente. ¿Cuál ha sido la muestra o la respuesta de nuestro amor hacia Dios? Porque bajo ese título se enfoca esta enseñanza el día de hoy. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? Yo sé que todos tenemos múltiples respuestas para esto. Algunos podrían decirme, hermano José, yo escuché a Dios a temprana edad, a una edad muy temprana, pero tomé el camino contrario, huí a ese llamado. Otros podrían decir, sí, escuché un llamado, pero no hice caso. Otros podrían decir, tal vez como yo, que ese amor nos encontró en un momento donde nuestras vidas estaban desbaratadas. Y aquí seguimos peleando con uñas y dientes para no salirnos del camino.
Entonces, pueden existir múltiples respuestas a ese llamado de amor que Dios nos hace. El capítulo que veremos hoy marca una inflexión en el lenguaje que venían hablando los dos capítulos anteriores. Porque los dos capítulos anteriores podríamos denotar un profeta rebelde, un profeta que no hizo caso a la voz de Dios, un profeta que tomó una decisión contraria a lo que Dios le estaba ordenando hacer. Y ese capítulo 3 viene a marcar un parteaguas para enseñarnos hoy, siglos después, cuál es la decisión correcta que debemos de tomar. Claro, no podemos obviar que Jonás, dentro de las entrañas de ese gran pez, no solamente recibió disciplina, corrección, sino que también recibió el amor de Dios para que pudiera cumplir con lo que se le iba a ordenar más adelante. Hay veces necesitamos el vientre de ese gran pez para ser enseñados una vez más. Termino con esto mi introducción. Hace unas semanas atrás, un grupo de hermanos aquí en la iglesia salimos a hacer una jornada de evangelización nocturna. Y salimos por el área de San Pedro predicando el evangelio. Y por eso lo quería relacionar con el mensaje de hoy. ¿Cuál fue la respuesta del amor? Y traía a memoria rostros, gestos y palabras de las personas a las que nos les acercamos aquella noche para predicarles y darles un mensaje de esperanza. Claro, hubieron palabras, reacciones de eso no me interesa, no tengo tiempo. Otros más bien agradecían y así se dieron un sinnúmero de respuestas en esa noche al llamado y al amor de Dios. Ahora sí, vayamos a la palabra, iglesia. Acompáñenme al capítulo 3 del libro de Jonás. Vamos a ir viendo rápidamente, texto a texto, para, con la ayuda del Espíritu Santo, extraer en nuestra limitación humana y física los principios que podamos llevar y albergar en nuestros corazones a partir de hoy. Versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová, ¿por qué? Por segunda vez a Jonás diciendo. Dios comienza usando las mismas palabras que usó en el inicio del capítulo 1 en un claro y contundente mensaje. ¿Sabe qué denota por segunda vez? ¿Sabe qué denota esa frase, esa palabra que al Espíritu Santo le plació ponerla ahí? Denota misericordia, denota bondad, denota que Dios no da la espalda a sus hijos. Por segunda vez, Dios no desecha a sus hijos. A pesar de la desobediencia de Jonás en el capítulo 1, Dios da una segunda oportunidad. Una vez más queda claro, reclaro, nítido y transparente, en evidencia, y se nos revela el carácter de Dios a través de ese texto. Un Dios con un carácter amoroso, paciente, restaurador y dispuesto a redimir. Creo que nuestra vida también nos llama más de una vez. La pregunta es si lo hice en la mañana, más temprano. ¿A cuántos Dios nos ha dado una segunda oportunidad? Una tercera, una cuarta. Levante su mano. Hermano, no nos alcanzaría la vida para contar las oportunidades que Dios nos ha dado. Es más, le voy a decir una cosa. Usted y yo estamos aquí por sus oportunidades. Por sus oportunidades. Solos no nos alcanzaría, hermanos. Solo no podríamos. Nuestra justificación sería como nada delante de Él. Es su gracia, es su amor, es su misericordia, es su bondad cada mañana. Solo Él. Solo Él. Pues sí, hermanos,
Jonás capítulo 3 comienza abriendo de esta manera. ¿Sabe cuál es la respuesta que Dios espera de nosotros? ¿O cuál sería la respuesta a ese amor, a esas oportunidades? Obediencia. Y guarde esta palabra en su corazón porque vamos a trabajar mucho sobre ella esta mañana. Dice por segunda vez, una expresión que nos deja claro que su amor es el amor de las oportunidades, aún hoy. Versículo 2. Ahí vamos a ir entrando en calor, iglesia. A medida que vamos subiendo, vamos a ir entrando en temperatura. Versículo 2. Ahora Dios dice qué es lo que comienza a hacer. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que tú quieras. El mensaje que tú desees. No, proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Sabes por qué esto, iglesia? El Señor queda muy claro aquí que Él tenía un mensaje específico para Nínive. Jonás no debía de hablar de sí mismo, sino de transmitir fielmente el mensaje que Dios le mandaría a decir. Me encanta porque el texto comienza con una orden: levántate y ve. Hermanos, les dije que obedecer iba a ser un tema tratado aquí. Levántate y ve. Hay una decisión que tomamos. Nos levantamos y vamos, o nos quedamos en la misma condición. No hay un término medio. La orden a Jonás fue: levántate y ve. Aquí es donde podemos decir que la respuesta al amor de Dios comienza con obediencia. Con levantarme de mi condición y salir, porque si permanezco en esa condición, entonces no avanzaré. Y siempre que pienso en esto, pienso en el hijo pródigo. ¿Recuerdan al hijo pródigo? ¿Sabe cuándo el hijo pródigo volvió en sí? Cuando reconoció su condición en la chanchera. En la otra condición, él no había reconocido su estado, su forma en la que estaba en ese momento. Dice que él volvió en sí. ¿Y sabe qué recordó cuando volvió en sí? La casa de su padre. Cuando volvemos en sí, cuando la orden es levántate y ve, hermanos, la orden es levántate y ve. No te quedes ahí. No te conformes con lo que tienes hoy. Y no hablo de material. Hoy es muy espiritual. Hoy es muy espiritual. No te conformes con tu nivel espiritual. Busca en Dios crecer cada día. Ama esta palabra todos los días. Ámala, aférrate a ella. Ama su presencia. Ama su presencia. Levántate y ve. El hijo pródigo volvió en sí y entendió una cosa, porque cuando no volvía en sí, cuando estaba en su estado normal y natural de su pecado, de su inmundicia, no recordaba la casa del padre. Pero cuando volvió en sí, entonces recordó de a dónde venía y a dónde tendría que regresar. Iglesia, pregunto para todos: ¿a qué debemos obedecer hoy? ¿A qué debemos obedecer hoy? 2. ¿Qué nos ha pedido Dios que debemos de dejar y que aún hoy nos resistimos a ello? ¿A qué nos resistimos? ¿A qué, iglesia? Este pasaje muestra por qué Dios a menudo no nos conduce un paso a la vez, sin decirnos más. Cuando Dios le dijo a Jonás en el capítulo 1, versículo 1, levántate y que fuera, Él le dijo a qué iba a ir. ¿Por qué? Porque la maldad de Nínive había subido delante de él. Y le dijo, ve y pregona. Le había dado un mensaje, le había dado una dirección. Pero en el capítulo 3 ya no le dice qué es lo que vas a decir. Ya en el capítulo 3 el Señor le dice, ve y yo te diré lo que tendrás que decir. Jonás como profeta, en el capítulo 1 sabía lo que tenía que decir.
¿Y cuál fue la respuesta? Rebeldía. Tomó la dirección contraria. Voy para Tarsis. Señor, eso no es conmigo. Eso déjaselo a otro. Eso déjaselo a otra. Esa responsabilidad no es para mí, Dios. Dios, yo no sé nada de teología. Señor, yo no sé nada de exégesis. Yo no sé nada de eso, Señor. No. El llamado es tuyo. El llamado es tuyo. Iglesia, el llamado es de todos. Y ese llamado tenemos que abrazarlo, tomarlo con pasión, con amor y con la dignidad de quien nos está llamando. Es un llamado para todos, no es un llamado para unos pocos. No, iglesia, es para todos. Para todos. Por eso Dios ahora le cambia el panorama. El llamado sigue siendo el mismo, pero ahora no vas a hablar, le dijo a Jonás, ya no vas a hablar lo que tú quieras decir como profeta. No, yo como tu Dios te diré lo que tendrás que decir. El llamado sigue siendo el mismo, iglesia. La obediencia implica confiar en que el mensaje de Dios es suficiente. Iglesia, esta palabra no necesita adornos. No, esta palabra no necesita muletillas. Esa palabra es suficiente para transformar, para cambiar el corazón del ser humano. Aquí está escrito el mapa, cómo llegar al cielo, a la vida eterna, gozar con nuestro Señor por la eternidad. Es suficiente. Cuando yo veo que esta palabra la adornan, yo digo, muy ciegos. No, esta palabra no necesita adorno. No necesita. Versículo 3. Vamos subiendo la intensidad, iglesia. Y Jonás, la respuesta. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive grande en extremo. Tan grande en extremo que se necesitaban 3 días para recorrerla. Esta vez, a diferencia del capítulo 1, en el capítulo 3, Jonás obedece, hace caso y va a la dirección que Dios le ha marcado. Pero hay algo importante aquí. Dice que Nínive era grande en extremo. Subraya la magnitud del desafío. Nínive, una metrópolis corrupta. La degeneración al extremo. Brujería, hechicería, maldad y crueldad a todo nivel. Una ciudad completamente perdida. Cuando habla de que la ciudad era muy grande en extremo, la connotación no es el diámetro de la ciudad en kilómetros o en distancia, era el desafío que tenía Jonás por delante. Por eso, hermanos, el desafío que tenemos por delante, como pueblo de Cristo, como iglesia del Señor, no lo tomes a la ligera, no es un desafío pequeño, no minimices el desafío que Dios ha puesto en tu vida. Abrázalo y dale la dignidad que el desafío te requiere. Hermanos, hay veces como iglesia, yo pienso y digo, Señor, ¿cuándo entenderemos que el desafío, que la tarea, que Mateo 28, Señor, no lo podemos tomar a la ligera? Tenemos que darle la relevancia del que nos llamó. Hermano, no nos ha llamado un hombre, no nos ha llamado una organización religiosa, no nos ha llamado, no sé, póngale el título que usted quiera. Es el Señor Jesucristo el que nos ha llamado. Es Él. Jonás entendió hasta este momento, sí, la ciudad era grande, pero era más grande el desafío que Dios estaba poniendo por delante a él. Jonás había aprendido la lección que resistirse a Dios es tan inútil como contraproducente. Ahora obedece al llamado y va a Nínive y no a Tarsis.
esta declaración de que Nínive era una ciudad grande en extremo y que para recorrerla se necesitaba aproximadamente 3 días, nos enseña, iglesia, que obedecer requiere esfuerzo. Yo les decía en la mañana, a la iglesia en la mañana, que obedecer requiere esfuerzo. Y buen esfuerzo. Les voy a poner un ejemplo. Mamá siempre me enseñó algo. Mamá me dijo, el cuerpo es muy buen amo, pero muy mal siervo. Les pongo un ejemplo. Si hoy nos programamos y decimos, mañana me levantaré 1 hora antes para orar. Y usted pone alarmas cada 3 minutos. Suena la primera alarma y su dedo hace automáticamente esto. Ni tienes que abrir los ojos. La segunda, la tercera, y al fin te terminas levantando a la misma hora. Pero yo te digo hoy, mañana tenemos que estar en el aeropuerto a las 3 porque vamos de paseo. No dormimos. No sé, a mí me pasa eso, hermano. Yo no puedo decir lo contrario. Segundo ejemplo, vamos a ayunar. Sí, vamos a ayunar. Hermano, usted proclama ayuno a su vida y al otro día los olores que a usted no le gustan, ese día a usted le gustan todos los olores. Hermano, nunca te suena el estómago a las 9 de la mañana, ese día hay una pelea aquí interna increíble. Te duele la cabeza. Nunca has tenido gastritis, ese día dices tener gastritis. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque el cuerpo es muy buen amo y muy mal siervo. ¿Sabes por qué, hermanos? Romanos 8:3, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que hagamos morir en nosotros las obras de la carne, que son contra el Espíritu. Hermanos, cuando nosotros alimentamos más el área de la carne, no pretendas que tu espíritu te gobierne. No lo pretendas. Va a ser inútil. Pero cuando tú sujetas tu carne a la obediencia a Cristo, cuando tú sujetas tu carne a la palabra, cuando tú sujetas a tu carne a las disciplinas espirituales que necesitamos ejercer, entonces, hermano, ahora hemos vencido. Y el apóstol Pablo habla una palabra fuerte: hagan morir. No chineen, no cuiden, no, morir. Porque si no la matamos, ella nos mata a nosotros. Obedecer requiere esfuerzo. Nuestra carne no quiere sujetarse, mucho menos obedecer. Lo que no desea es hacer la voluntad de Jehová, para nada, la carne no lo desea. Por eso necesitamos urgentemente, es una urgencia, a nivel de la iglesia, a nivel general, global, obedecer a Dios, obedecer la palabra, urgentemente, volver a la palabra. A veces Dios nos llama a tareas que parecieran imposibles, pero su amor nos capacita para cumplirlas. Y escuche bien esto, iglesia. La obediencia es mi cuestión activa hacia el amor de Dios, es mi respuesta activa al amor de Dios, mi obediencia. No hay otra manera. Mi obediencia es eso. Ok, versículo 4. Aquí comienza un poquito a subir de temperatura nuevamente. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, me encanta este sermón de Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nínive será destruida. Hermanos, me encanta Dios con estos sermones. Me encanta Dios. No sabemos cuál era el mensaje que Jonás esperaba proclamar. No sé, tal vez un mensaje rimbombante, cargado de mucha teología, cargado de demasiada hermenéutica, con una gran dosis de exégesis. Tal vez un mensaje a nivel de Isaías. No, iglesia.
Era un simple mensaje de 38 letras, pero cargado de contenido, cargado de arrepentimiento, cargado de amor para la población de Nínive. Es más, les voy a decir cuál era el mensaje de Jonás. Este era el mensaje de Jonás. En 40 días, Nínive, bye bye. Era el mensaje sencillo, corto, conciso. Hermanos, hay veces adornamos mucho la palabra. Hay veces nosotros les ponemos como condimento, como si la palabra necesitase un poquito más de esa. No, hermano, la palabra no necesita nada, es suficiente. Es suficiente. Su palabra es suficiente. Jonás le estaba diciendo a Nínive, pregonando el mensaje de Dios por sus calles polvorientas: Nínive, en 40 días, chao. Un mensaje corto. El amor de Dios no es permisivo, y se nota en el mensaje de Jonás. Advierte del peligro del pecado. La predicación del juicio es también una expresión de amor, pues busca salvar. Y estoy plenamente convencido, iglesia, de que el mensaje para este tiempo es el mismo que se predicó en Nínive, en cuya maldad había subido al cielo. Estoy convencido que es lo mismo, iglesia. ¿No creen ustedes que la muerte de los inocentes asesinados en los vientres claman al cielo? ¿No creen ustedes, iglesia, que la rebelión del hombre y la mujer contra su naturaleza designada clama al cielo? ¿No creen ustedes, iglesia, que el incremento en nuestra sociedad de la brujería, de la hechicería, de todo lo que le da la espalda a Dios, no ha subido al cielo también? ¿No creen ustedes, iglesia, que la maldad y la crueldad en la que nuestra sociedad hoy se debate no ha subido al cielo también? El mensaje sigue siendo el mismo, iglesia. Se aproxima una tormenta. ¿Qué hacemos, iglesia? ¿Qué hacemos? El mismo mensaje es hoy. Nínive será destruida, porque su maldad subió delante de la presencia de Dios. ¿No es igual hoy? Con las voces de los inocentes, con la rebelión del hombre y la mujer. Y nosotros que somos su iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, iglesia? Versículo 5. Aquí le comenzamos a dar un poco de contenido al nombre o al título de la predicación de este domingo. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Una respuesta. Una respuesta. Primero una respuesta de Jonás hacia Dios, hacia su amor en obedecer y encaminarse a hacer la tarea. Pero los niniveitas también tuvieron una reacción a ese amor: arrepentimiento. La respuesta del pueblo fue inmediata y profunda: fe, ayuno y obediencia. Fe, ayuno y humillación. Hermanos, desde este texto le damos significado a este título. Sí, Jonás responde al amor de Dios obedeciendo, caminando rumbo a Nínive. Y los ninivitas responden al amor de Dios arrepintiéndose de su mal camino. Iglesia, si usted observa ese versículo 5, usted no va a ver la palabra arrepentimiento ahí. No está escrita la palabra arrepentimiento. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque el arrepentimiento no es una palabra, el arrepentimiento es una acción. El arrepentimiento es un viraje, es un cambio de camino, es un cambio de dirección. El arrepentimiento no es una palabra.
Lucas 3:8 dice, y nos dice a todos, iglesia, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe por qué no dice raíces? Porque lo general las raíces no se ven. El autor Lucas dice que tenemos que dar frutos porque los frutos son visibles, son palpables, son tangibles. Frutos dignos de arrepentimiento. Esto fue lo que hizo este pueblo. Y a eso estamos llamados nosotros. A dar frutos dignos de arrepentimiento. Frutos. Ellos ayunaron, se abstuvieron de alimentos, cambiaron sus ropas por cilicio. Hermanos, algunos autores dicen que el cilicio, las vestiduras de cilicio, eran mantos, en algunas ocasiones se construía con piel de cabra, áspero, incómodo. Algunos dicen que era como un saco de gangoche picante, o sea, no dejaba de incomodar, de molestar. Cambiaron sus vestiduras, cambiaron su identidad, dijeron, no, tenemos que volvernos al Dios que nos está predicando Jonás. Son 40 días y si no, chao. Hermanos, creo que tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Hay que hacer cambios en nuestras vidas. Se los decía al principio, hermano, no podemos conformarnos con nuestra vida espiritual. Tenemos que querer más y más, pero en su presencia. En su presencia. Ellos se humillaron. Cambiaron, se mostraban a través de sus vestimentas rechazo a las comodidades de las cuales venían gozando. Mostraron rechazo hacia el pecado que venían practicando. Mostraron una situación diferente a la que en la que venían caminando constantemente. Y dijeron, no, aquí es otra. Porque en 40 días nos van a destruir si no nos volvemos al Dios de Jonás. Podemos hacer muchas otras cosas asociadas al arrepentimiento. Todo lo hemos dicho. Hermanos, todos lo hemos dicho. Voy a cambiar esto. Pero cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, hermanos, nos alcanza para un día. Es como cuando decimos, hermano, perdone la comparación, voy a hacer dieta. Ya su risa lo denotan, hermano. Uno comienza el año, ahora sí, este es el año mío. Ahora sí, el gordito se les acabó. Y uno va así como, ¿verdad? Como el último tamal, el 25 y no más. Hermano, entra enero y aquellas comidas comienzan a carburar en el fogón de la casa. Hermano, el arrepentimiento no es una palabra, son acciones. Y usted y yo sabemos de qué tenemos que arrepentirnos. Usted y yo, en nuestra intimidad con el Señor. Ellos hicieron 3 cosas en ese versículo. Hay 3 cosas importantes. Creyeron a Dios, se arrepintieron y lo demostraron. No se quedó en... No, lo hicieron. Lo hicieron. El verdadero arrepentimiento nace cuando el hombre y la mujer reconocen la gravedad del pecado. ¿Sabe qué pasa con nosotros, iglesia? Que hay veces vivimos tan en una burbujita que nosotros mismos nos hemos creado. Y pecamos, sí, claro que sí. Pero no le damos la magnitud de lo que nosotros hacemos cuando pecamos contra Dios. Lo tomamos muy a la ligera. No, hermanos. Cuando el corazón del hombre y la mujer reconocen la gravedad de nuestro pecado, hermano, tenemos que humillarnos delante de Dios con todo nuestro corazón y a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y nos corresponde a todos. Aquí no hay nadie más que nadie. Todos al mismo nivel.
a tierra, a tierra. Me gustó esta frase. Si Cristo murió por mis pecados, yo no puedo jugar con el pecado que mató a mi mejor amigo. Repito, si Cristo murió por mis pecados, yo no tendría por qué jugar con el pecado que mató a mi amigo, a mi mejor amigo. Versículo del 6 al 9. Y mire lo que pasa. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó acciones de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. O sea, hizo la extrema humillación. Se quita sus ropajes reales, se pone su manto de cilicio y no solamente con eso, sino que se sienta sobre ceniza en una actitud completamente de humillación, de rendición, de decir: Señor, estoy muerto, vuelvo a Formol, Señor. Estoy muerto. Versículo 7. Y mandó a proclamar y anunciar en Nínive por decreto de él y de sus grandes ministros, diputados, consejeros, asesores, toda la plana mayor, diciendo: ¿cuál era el decreto? Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Este hombre lo tomó en serio, hermanos, lo tomó en serio. Versículo 8, sino cúbresen de cilicio los hombres y animales, hasta los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña, del robo, de la corrupción que hay en sus manos. Y qué fuerte este hombre, cómo abrazó el mensaje de Jonás, cómo se tomó en serio la advertencia de que en 40 días había un juicio. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de él el ardor de su ira y no pereceremos? El arrepentimiento no fue solo del pueblo, sino también de sus líderes. Y el rey lidera una campaña y un movimiento de humillación nacional. Padres, nosotros estamos llamados a resguardar la santidad del hogar, a pelear contra el anatema que se quiera introducir en nuestras familias. Somos nosotros. No es responsabilidad ni del pastor ni del líder, no, somos nosotros. Job capítulo 1 versículo 5. Me encanta este hombre. Dice que él todos los días santificaba a sus hijos y ofrecía sacrificios a Dios. ¿Y sabe cuál era la base de su oración? ¿Sabe cuál era la base de su ruego? Padre, no vaya a ser que mis hijos te hayan pecado contra ti. Padre, no vaya a ser que mis hijos hayan agraviado tu nombre. Pregunta padre, pregunta madre. ¿Cuánto clamamos a Dios por nuestros hijos? ¿Cuánto debemos clamar a Dios por nuestros hijos? Podría ser la pregunta. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, padres, doblarlas, pegar esta frente a tierra y decir: Señor, protege mi casa, Señor, perdona si en mi casa hay pecado, Señor, saca el pecado de mi hogar? ¿Cuánto? Hijos, también es para ustedes.
Guardas tu corazón, porque del mana la vida. Guarda tu integridad delante del Señor. Necesitamos volvernos a Dios de verdad como lo hizo esta gente. Abrazar el llamado de Dios de verdad. No podemos jugar al cristianismo, no, ya no son tiempos, iglesia. Nunca ha sido el tiempo, pero este tiempo me preocupa. Me preocupa. No podemos jugar al evangélico. No podemos. Un padre comprometido, una madre comprometida con la oración de sus hijos o de sus hijas. Hermano, ahí el enemigo no tiene nada que hacer, la verdad. Pierde el año con nosotros. Pierde el año con nosotros. Padre, ¿sabe qué pasa? Que hay veces nos desgastamos. Yo soy papá también, hermanos. Tengo un hijo de 22 y una niña de 17 y lucho con sus edades y luchamos y ahí vamos, como abejón de mayo, dando tumbos. Pero ahí vamos en su misericordia y en su bondad. ¿Sabe qué pasa, iglesia? ¿Sabe qué pasa, papás? Cambiemos la estrategia en Cristo. Hay veces nos desgastamos, hermano. Esto no se trata de cuántos bibliazos doy en la casa, hermanos. No, hermanos. En el amor y la misericordia de Cristo conquistamos los corazones de los hijos. En el amor. Y estás en el suelo, hermanos. Estás en el suelo. Cambiemos la estrategia. Digámosle a Cristo, danos la estrategia, Señor. Danos la estrategia. Danos, ayúdanos. Y Padre, yo los felicito. Porque yo sé que ustedes hacen un gran trabajo con sus hijos, pero requerimos más esfuerzo, más pasión, más amor. Sienta a tus hijos en el regazo, siéntalos y diles cada día cuánto los ama. Así estén grandes y te pesen y te dañen la rodilla, no importa. Siéntalos. Afuera el mundo ofrece 5 centavos de amor y nosotros somos los llamados a llenar nuestra casa de amor, de abrazos y de besos. Diles cuánto los amas. Madres, ustedes los tuvieron en su vientre. ¡Oh! ¡Qué conexión más sublime! ¡Qué conexión más grande! Volvamos al principio. Volvamos al amor y estorbar. Versículo 10 para ir terminando. Y vio Dios lo que hicieron. Y vio Dios. Me sorprende Dios a mí. ¿Cuántos hemos dicho? Es que Dios, usted a mí no me ve. Señor, es que usted a mí no me escucha. Señor, es que te... Y vio Dios. Iglesia, hoy nos dice, yo te he visto. Yo veo. Dios no es indiferente. Y dice, y vio Dios lo que hicieron. Hermano, ¿eran obras humanas? Sí, eran obras humanas. Pero Dios las vio. Dios vio el corazón de ellos. Y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios responde al arrepentimiento con misericordia. Su amor busca restaurar. Escúcheme bien esto. El carácter de Dios no se cambió. No, el carácter de Dios es inmutable. No. La humillación y el arrepentimiento de este pueblo no cambió el carácter de Dios, pero sí el trato. El trato de Dios sí fue cambiado. El carácter de Dios sigue siendo igual, santo, santo y santo. Gústele al que le guste. Es santo, santo, santo. Su carácter no cambió, su santidad sigue siendo la misma, pero su trato sí. Se arrepintió Dios. Qué lindo esa frase. Se arrepintió Dios de lo que les iba a hacer. ¿Acaso Dios en su misericordia, en su bondad,
Siempre lo decimos desde este púlpito. ¿Quiénes éramos? ¿Qué merecíamos? Éramos reos dignos de muerte. Teníamos un acta que nos era contraria. Todo. Hermanos, nos habíamos ganado todos los números. Algunos no los habíamos ganado, otros nosotros mismos los habíamos escogido. Todos. Romanos 3 dice: estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No había uno bueno. Y el único bueno que había, lo dio todo por nosotros. El único bueno. Termino con esto. El capítulo 3 de Jonás deja una poderosa enseñanza sobre el carácter de Dios y la respuesta humana ante su llamado. Iglesia, ¿cómo vamos a responder hoy? ¿Cómo vamos a responder hoy? 9 de noviembre. Si es hoy, mañana no, es hoy. En el derecho usamos algo en las notificaciones. Cuando yo te entrego el documento legal, usted está firmemente notificado y tiene que hacerse presente el proceso, quiera o no quiera. Se puede esconder, pero ya está notificado. Hoy Dios es claro con nosotros y hoy quedamos firmemente notificados. No hay excusa, iglesia. No la tendremos. La obediencia de Jonás, aunque tardía, se convierte en el canal por el cual una nación entera se arrepiente y es perdonada. Hay veces Dios pone en nuestros corazones orar por una persona. Hermano, cuando eso pase, hermana, cuando eso pase, sea obediente. Porque mientras tú estás orando aquí, Dios está haciendo allá. Y tú no sabes qué. Pero Dios está haciendo allá. Y a ti no te tiene que interesar lo que Dios está haciendo allá. Eso es problema de Dios. Usted y yo obedezcamos. Punto. Sencillo. Obediencia. El pasaje nos recuerda que nadie está demasiado lejos para alcanzar la gracia de Dios. Si hoy alguien se siente que ha perdido la gracia de Dios, pues hoy yo te digo, no estás demasiado lejos para obtenerla. Porque la gracia de Dios está con nosotros. En nosotros, por su Santo Espíritu. Por su Santo Espíritu. ¿Cuál es el desafío para nosotros, iglesia? Número 1, obedecer al llamado de Dios sin demora. Tú lo sabes, yo no lo sé. Yo sé el mío, el tuyo no. La pregunta es, ¿cómo vas a responder a este llamado? ¿Vas a seguir dándole largas, iglesia? ¿Vas a seguir luchando contra este llamado? ¿Qué piensas hacer con él? ¿No estás cansado de lo mismo? La condición espiritual cansa. Cansa una condición espiritual cuando no es agradable ante Dios. Predicar con fidelidad. Padres, aunque el mensaje es incómodo, aunque el mensaje no guste, aunque no sea el de la moda, hay que hacerlo por la fidelidad a esta palabra. Sin adornos. No lo necesita. El mensaje de Jonás eran 38 letras. En 40 días Nínive será destruido. Sencillo. Una predicación sencilla. Por último, iglesia, termino como comencé. Y es con la pregunta que iniciamos. Iglesia, ¿cómo estamos respondiendo al amor de Dios? Jonás, sí,
Le costó y todos lo sabemos. Por eso comenzamos con ese numeral: todos somos Jonás. Le costó. Pero el capítulo 3 hace un parteaguas y él obedece. Aquí estamos, iglesia. Somos ese Jonás. Estoy convencido de que todos lo somos. Pero la pregunta es: ¿cómo vamos a responder a ese llamado? Jonás respondió. Los ninivitas respondieron. Y el resultado fue que mi Señor, que nuestro Señor, que nuestro Dios, que Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla, en su amor y en su misericordia, los trató con amor y con bondad. Cierra tus ojos un momentito ahí donde estás. Dios eterno, Señor, el tiempo ha transcurrido y aquí estamos. Señor, que si todos somos Jonás, Señor, ¿cuántas veces hemos huido de ti? O hemos pretendido, Señor, en nuestra osadía huir de ti. Salmo 139 dice: ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde huiré de tu presencia? Salmo 39, perdón. ¿Dónde huiré de tu presencia? Jonás pensó, Señor, que irse 4,000 kilómetros al lado contrario podría zafarse de la responsabilidad de un llamado que tú tenías para él. Y tu amor lo alcanzó, Señor, en medio de una tormenta. Porque muchas veces creemos que solamente nos alcanzas en medio de la quietud, pero muchas veces en la enfermedad, en la escasez, en la ruina, en la soledad, Señor, ahí estás. Y entonces la soledad es ese vientre donde somos procesados, donde somos tratados y triturados, Señor. Y una vez más, Señor, nos alcanzas con tu amor. Y una vez más, Señor, aunque queramos huir, pues tú nos alcanzas una vez más. Espíritu Santo, es tu palabra, Señor, a tu iglesia. Permite que hoy, Señor, sea tu palabra la que hable a su vida, Señor. Por favor, te lo pido, como te lo dije en el primer culto, Señor. No, Señor, no permitas que esto se vaya a sus emociones. No permita que esto se vaya a su alma, Señor. No, directamente al Espíritu, Dios, a la vena del Espíritu, Dios, inyéctala. Señor, por favor, Señor, una vez más, así como lo hiciste en el versículo 1 del capítulo 3, por segunda vez, Señor, hoy no sé cuántas veces es, pero una vez más, danos esa oportunidad, Señor. Una vez más, Señor, que me tengo que arrepentir, yo lo sé, Señor. Yo sé lo que tengo que dejar. Yo sé a quién tengo que dejar. Yo sé a dónde debo dejar de ir. Yo sé, Señor. Yo sé, Señor, que hay conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Yo sé, Señor, yo lo sé. Pero hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy nos volvemos a ti. Y como dice 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces, solo entonces, Señor, tú perdonarás nuestros pecados, sanarás nuestra tierra, Señor. Por favor, Señor, sácanos del confort y la comodidad donde hemos estado. Rompe, Señor, los esquemas mentales en los que nos posicionamos, Señor. Rómpelos en esta mañana. Por tu palabra, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, por favor, no pares. No pares, Espíritu Santo.
Espíritu Santo.